Bueno, vamos a empezar con nuestro estudio en esta noche. Am, eh, Recuerden que vamos a estar grabando este estudio, así que por favor vigilen sus micrófonos. Traten de asegurarse de que no se vayan a activar para que no quede grabado. Vamos a empezar en esta mañana, perdón, en esta noche, disculpen, con una continuación del último estudio que tuvimos con respecto a Cristo en nosotros. Y vamos a empezar siguiendo los pasos del capítulo Primera de Juan, capítulo 4. Pueden buscar en sus Biblias, Primera de Juan, capítulo 4, y vamos a ir explorando un poco más lo que el Señor quiere dejarle o hacerle entender a la iglesia, cuál es su gran necesidad, especialmente en estos tiempos que estamos viviendo, que tienen que ver con lo que es el fin del mundo, lo que es la segunda venida, los eventos antes de la segunda venida, la crisis por la cual el pueblo pasará. Así que voy a compartir en pantalla la Biblia y les invito a que busquen en su Biblia Primera de Juan, capítulo 4. Antes de empezar, vamos a tener unas pequeñas palabras de oración. Por favor, únanse conmigo y postren sus rostros. Oremos. Amante Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Padre, vamos a abrir tu palabra. Pedimos la unción de tu Santo Espíritu, que nuestras mentes y nuestros corazones sean receptivos al mensaje y que tu palabra pueda infundir en nosotros un aliento de vida y de mucha armonía para poder nosotros resistir al enemigo, someternos a tu palabra y poder vencer al pecado. Te estamos pidiendo estas cosas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Para aquellos que estuvieron con nosotros, se acordarán un poco de Primera de Juan, capítulo 4. Y para aquellos que son nuevos, una pequeña recapitulación. Estudiando el original de Primera de Juan, capítulo 4, especialmente en la King James Version, en la versión en inglés, el versículo 2 de Primera de Juan, capítulo 4, es interesante. Normalmente en la iglesia, y empezando por su servidor, hemos interpretado que este versículo está hablando de que Cristo ha venido, en este caso, como ser humano, cuando dice todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, ¿verdad? Hacemos una referencia a que Cristo vino como ser humano. Pero estábamos viendo que en la King James dice que vino en la carne, o sea, que entró en la carne. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo viene en la carne, o sea, que entra dentro de uno, que entra dentro del ser humano, es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo no ha venido en la carne, o sea, que no ha entrado en la carne, no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo. Podemos denotar que el contexto sí está hablando de Dios morando en el hombre, porque en el versículo 4 rápidamente vemos que dice: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros. No está hablando del contexto de que Cristo vino como hombre, sino de que está hablando del contexto de Cristo en nosotros, esperanza y gloria. Por ejemplo, si yo les comparto a ustedes, voy a compartirles Colosenses, un momentico. Bueno, se me frizó el sistema ahora. Pero, ok, ahora está respondiendo. Qué bueno. Si nosotros vamos a Colosenses capítulo 1 y nosotros estamos estudiando lo que Pablo le quiere enseñar a la iglesia, hablando sobre el misterio, ¿verdad? Siempre está lo que nosotros reconocemos como el énfasis del evangelio, que es Cristo morando en nosotros. Por ejemplo, si nosotros vamos al versículo 26, Colosenses capítulo 1, versículo 26, dice: el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Y esto es interesante porque este misterio es manifestado, no es entregado, no es que ha sido ahora estudiado y entendido, no, se manifestó. Algo que se manifiesta es algo vivo, es algo consciente, es algo real, ¿verdad? Fue manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio, el misterio que fue manifestado contra una gloria. ¿Cuál es esa gloria? Que Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Ese era el misterio que no había sido revelado. Ese era el misterio que no se había manifestado en su plenitud, que era Cristo en nosotros. Entonces, regresando a lo que es Primera de Juan, capítulo 4,
estamos viendo que está dando el mismo contexto, las mismas palabras, y no la escribió el mismo apóstol. Colosenses fue por Pablo y aquí estamos viendo que está hablando Juan. Dice, mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Y rápidamente vemos aquí entonces una separación entre dos espíritus. Tenemos el espíritu de aquel que es mayor, obviamente es Dios, y está el espíritu que el mundo ha recibido, que no es de Dios. Juan 14, Cristo se los dijo, dice, y os enviará el otro consolador. Pero el mundo no lo conoce, ni lo puede recibir, pero vosotros le conocéis y estará con vosotros. Entonces, ahí está haciendo la aclaración, claramente la palabra, que se está refiriendo a algo especial, Cristo en nosotros. Y ahora fíjense lo que sigue diciendo el apóstol Juan. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Esto es interesante. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. Esto es interesante, porque ¿quién es la verdad en la Biblia? Cristo. Cristo es la verdad, ¿sí o no? Él dijo, yo soy la verdad. ¿Y quién es el error en la palabra? Satanás. Entonces, así como el espíritu de Cristo mora en nosotros, nosotros somos de Dios. Pero si el espíritu del error mora en nosotros, nosotros somos del mundo. Es fácil, no es nada complicado. Ahora, miremos cómo el capítulo hace un giro y empieza a hablar sobre esta manifestación de Dios que Pablo está hablando en Colosenses capítulo 1. Versículo 7. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Siempre hemos escuchado Dios es amor. Siempre hemos escuchado Dios es amor. Pero ¿cuántas veces nos han dicho que el amor es de Dios? Es algo que le pertenece a Él. Es algo que es de Él. Él es el dueño. El amor es de Dios. Entonces se nos da la exhortación de amarnos los unos a los otros. Todo aquel que ama es nacido de Dios, porque el que está amando está dando un fruto y ese fruto no es de él, ese fruto es del dueño, ese fruto es del árbol. ¿Quién es ese árbol? ¿Quién es ese dueño? Es Dios, ¿verdad? Es nacido de Dios y conoce a Dios. No solamente proviene de Dios, sino que lo conoce. ¿Por qué es importante que la palabra esté denotando que el pueblo tiene que conocer a Dios? Cristo no fue el que dijo que habrá muchos que vendrán y dirán, Señor, Señor, sacamos demonios en tu nombre, hemos hecho milagros, etcétera, etcétera. Pero Cristo les dirá, apartados de mí, no os conozco. Hermanos, la salvación depende en tener una conexión directa con el cielo. Si no hay una conexión directa con el cielo, no estás tú conectado con la palabra. Por lo tanto, el espíritu que mora en ti es el espíritu de otro. Si tú no conoces a Dios, pues el que se quiera hacer pasar por Dios puede reemplazar en tu mente y en tu corazón, en este trono, a Dios. Ese que está en el mundo puede reemplazar a Dios en tu trono. ¿Por qué? Porque tú no conoces verdaderamente quién es Dios. Y al no conocerlo, entra uno hablando palabras bellas, aparentemente son correctas, y que tú dirás, es Dios, pero no. Analicen ahora lo que sigue diciendo el versículo 8. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Ah, la frase que tanto nosotros hemos escuchado. Dios es amor. ¿Y por qué Dios es amor? Porque el amor es ¿de quién? De Dios. Si tú eres de Dios, por lo tanto, tú amarás. Y si tú amas, eres de Dios. Es algo que no se separa, va en conjunto. Pero no es que puedes tener una parte sin tener la otra. No puedes decir que tú amas al mundo, perdón, no puedes decir que tú no amas al mundo si tú no estás amando a Dios. Tú no puedes decir que amas a tu prójimo si tú no conoces a Dios. El verdadero amor proviene de conocer a Dios. El no amar al mundo proviene de amar a Dios. Son cosas que tenemos que ir entendiendo poco a poco. Versículo 9, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito. Referencia, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que vivamos, ¿por quién? Por él.
¿Y por qué hay una conexión tan grande con respecto a creer y vivir, en este caso, a través de él, a través de Cristo? Porque el espíritu que el Padre envía, Gálatas 4 al 6, es el espíritu del Hijo que clama desde nosotros, Abba Padre. Si ustedes estudian Gálatas 4 por su cuenta, los primeros 4 versículos, versículo 1 al versículo 4, ¿cuál es el contexto? El contexto está hablando del Padre y del Hijo, el heredero. Pero no se refiere solamente a Cristo, se refiere también a nosotros. Tenemos que ser llamados hijos de Dios para poder ser herederos de Dios. Si somos hijos de Dios, porque lo conocemos, si Dios ahora envía el Espíritu de su Hijo para que habite en nosotros, nosotros nos hacemos participantes de la naturaleza de Dios, de la naturaleza divina. Y al participar de la naturaleza divina, ¿qué es lo que tú estás heredando? Victoria. Por eso es que tenemos que estar vivos en Él, creyendo en Él activamente para poder vivir por Él, porque Cristo es la victoria. Cristo es la victoria sobre el pecado. Cristo es la victoria sobre el yo. Cristo es la victoria sobre Satanás. Cristo es la victoria sobre el mundo. No puedes heredar la victoria de Cristo en la carne si primeramente no recibes el Espíritu de Cristo y si tú no conoces a Dios. Por eso este es el tema que sella. Este es el tema importante. Este es el tema central del Evangelio. Este es el Evangelio. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. No puedes tú ser llamado hijo de Dios si el Espíritu de la verdad, si el Espíritu del Hijo, si el Espíritu de Cristo, si el Espíritu Santo, si el Espíritu del Señor. ¿Cuántos títulos tiene? Un montón, por hacer referencia a un solo Espíritu. Efesios capítulo 4, versículos 6 al 8. Ese es el Espíritu que necesitamos recibir para poder ser participantes de ¿qué? Del Espíritu de Dios. Y ahora nos sigue diciendo a nosotros el versículo 10. En esto consiste el amor. Vamos a ver en qué consiste ahora el amor, ¿verdad? Porque el amor es de Dios y Dios es amor. ¿En qué consiste este amor? No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Su aparte del hecho que Dios quiere, de acuerdo al contexto de Gálatas 4, que tú y yo seamos, en este caso, herederos de la naturaleza de Dios, ahora también Él quiere asegurarse que nuestros pecados sean limpiados, que nuestros pecados sean perdonados, que nuestros pecados sean eliminados. En otras palabras, es el cumplimiento de la restauración de la humanidad. Este es el propósito del Evangelio, restaurar a la humanidad, restaurar al hombre caído, restaurar a la mujer, restaurar a los hijos, restaurar las descendencias de Adán y Eva. ¿Por qué? Porque el pecado entró y vino con planes de quedarse, pero Dios envió al Hijo a morir para que resucitara con planes de que se manifestara un misterio. ¿Cómo es que Dios, siendo un ser sin límites, ahora pueda compartir su naturaleza con su creación? Esto es un misterio que no vamos a poder entender por mucho tiempo en las eternidades. Tomará mucho tiempo para poder llegar a una comprensión completa. No obstante, lo básico del Evangelio es entregado en la palabra. Tenemos que aceptar esto, porque el versículo 11 nos dice: amados, si Dios nos ha amado así, que dio a su Hijo en propiciación, no solamente para que tú y yo seamos herederos, sino que ahora aparte que heredamos la victoria de su Hijo, también heredamos el perdón de nuestros pecados, o en este caso se nos entrega. Debemos también nosotros amarnos unos a otros. ¿Cómo es que el mensaje que empieza en el versículo 7, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios, ahora termina en la esencia final del versículo, ¿verdad? Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amar unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Hermanos, esto es serio. La salvación depende de cómo nosotros nos manifestamos los unos a los otros, de cómo nosotros nos tratamos los unos a los otros, de cómo nosotros nos ayudamos mutuamente. Depende de cómo es que miramos al hermano cuando peca. ¿Lo miramos con ganas de tirarle piedra o lo miramos con
con ganas de poder ayudarla a restaurarlo. Y saben que hay un problema en la humanidad, hay un imbalance en la humanidad, porque el hermano que peca, que comete error, que verdaderamente no lo quiso hacer, pero imagínense ustedes, la carne es débil y simplemente cometió un error. La mayoría son muy rápidos para qué cosa, tirarle piedra, caerles a látigo, persecución, borrarlo de la iglesia, defraternizarlo, castigarlo, decirle que no puede hablar, que no merece hablar, que no tiene autoridad para hablar. Y es interesante que aquel que por tiempo y año anda en pecado y pecando y haciendo mal, trayendo dificultades, problemas, circunstancias penosas, es el primero que se le tira la toalla para calmar las cosas. ¿Por qué es que existe ese imbalance en la iglesia? ¿Por qué es que existe ese imbalance en nuestras vidas? ¿Por qué al justo que está tratando de no pecar y comete un error, lo tratamos, y aquel que es injusto, que constantemente anda en pecado, es al primero que tratamos de defender? Hermanos, porque no se ha manifestado Dios en nosotros, no se ha manifestado el amor de Dios en nosotros, no conocemos verdaderamente lo que es amor. Cuando Cristo vino a esta tierra y andó con los discípulos, ustedes siempre se fijaron que él nunca paró de darle la respuesta correcta a cada persona que venía a hacerle preguntas. Incluso cuando aparentemente parecía ser que él no respondía, da una respuesta. Y muchas de estas respuestas para nosotros pueden ser un poco incompletas, cortas o un poco fuertes, indirectas o directas. Depende de quién lo esté leyendo. Pero siempre hay algo que me llama la atención. Cada vez que él se encontraba a un pecador arrepentido, la diferencia de aquel que peca y hace problemas y no hace nada para arreglar la situación, en comparación a aquel que es justo y está tratando de hacer el bien, simplemente tuvo una pequeña recaída o simplemente no supo cómo lidiar con la situación. La gran diferencia entre el uno y el otro, me llama la atención que cada vez que Jesús se encuentra con un pecador arrepentido, siempre le da, fíjense bien, le da lo que nosotros conocemos como la corrección. Lo corrige. ¿Cuáles son las palabras de Cristo? Vete y no peques más. Él no se le pone a decir, tú no mereces el reino de los cielos, tú no mereces el amor de mi Padre, tú no mereces el sacrificio que hago en la cruz, tú no mereces el evangelio, tú no serás nada grande. No, él no dice nada de esto. Simplemente le dice, vete y no peques más. ¿Por qué? Porque lo que el hombre justo, que quiere ser santo, que está en el proceso de la consagración, de la santificación, cuando comete un error, lo único que necesita escuchar es, vete y no peques más. Levántate y no peques más. No hay palabras más poderosas para corregir el pecado que las palabras de Cristo. Vete y no peques más. Cualquier añadidura a esto, muchas veces son palabras del enemigo, que están bien medidas para llegar directamente al corazón de la persona que la está recibiendo y herirla, destruirla, incluso hasta desanimarla. Pero las palabras de Cristo restauran. Te dan dos acciones, no te dan una, de que no hay esperanza, no hay paz, no hay solución. No, te da dos soluciones en una pequeña frase, dos acciones. Vete, levántate, keep going, adelante, no te detengas y no peques más. Déjalo atrás. Este es la manifestación del verdadero amor. Cuando nosotros entendemos que somos una familia en Cristo, que somos todos coherederos de la naturaleza divina de Dios al recibir el Espíritu del Hijo de Dios. Por eso es que ahora vemos lo que dice Juan en el versículo 13 en adelante. Profundo, directo y sencillo. En esto conocemos que permanecemos en él y él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. Primera Juan capítulo 4 versículo 2 no está hablando de Cristo en la carne. Cristo como hombre, Cristo en carne, está hablando de Cristo en la carne, Cristo habitando en nosotros. En esto conocemos que él permanece en nosotros y que nosotros en él, y es que nos ha dado su Espíritu. ¿Cuál Espíritu? Gálatas 4. ¿Por qué nos da el Espíritu del Hijo? Colosenses 1:27. Este es el misterio, la esperanza de gloria. Cristo en vosotros. Versículo 14. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. ¿Por qué?
Porque si Dios envía el espíritu del Hijo, ¿cómo es que tú lo vas a aceptar si tú no estás reconociendo que es el espíritu de su Hijo? Sino que sería el espíritu de otro, que no es su Hijo. El espíritu que envía Dios, el espíritu del cual habla la Biblia, no es un ser separado del Padre y del Hijo, es el espíritu del Padre que se lo dio al Hijo y es el espíritu del Hijo que él se lo da a la humanidad. Es un mismo espíritu, no uno, separado, completamente diferente o de otra personalidad. Si tú no reconoces que Jesús es el Hijo de Dios, ¿cómo vas a recibir el espíritu del Hijo de Dios? ¿Cuál es el espíritu que tú quieres recibir? Yo quiero recibir un solo espíritu, el espíritu de aquel que fue victorioso sobre el pecado, para yo ser heredero de la victoria sobre el pecado. Yo quiero recibir el espíritu de aquel que vino y murió para hacer propiciación para mis pecados, porque yo quiero que mis pecados sean perdonados. Yo quiero el espíritu de aquel que envía el espíritu de su Hijo a mí, para que dentro de mí pueda clamar Abba Padre, y entonces yo sea visto y reconocido verdaderamente como un hijo de Dios, para que me dé a mí la oportunidad de ser heredero de Dios. ¿Qué espíritu es el que tú quieres recibir? ¿Qué espíritu es el que tú buscas? ¿Qué espíritu es el que busca la iglesia? ¿Qué espíritu es el que busca el pueblo? Todo el mundo habla de la lluvia tardía, pero no sabemos identificar ni siquiera por qué es tan importante recibir el espíritu. Algunos dicen que es para orar y sanar enfermos. Otros dicen que para hacer milagros. Otros dicen que para levantar muertos. Otros dicen que para sacar demonios. Pero hermanos, estas cosas las hicieron aquellos mismos que Cristo dijo que muchos vendrán diciendo, Señor, Señor, hemos sacado demonios, hemos hecho milagros en tu nombre. Pero Cristo les dirá, no os conozco. El sacar demonios, el sanar enfermos, el levantar muertos, no es la esencia principal de recibir el don del Espíritu. Hay dos cosas que tenemos que nosotros entender. Cristo quiere manifestarse en nuestras vidas para nosotros heredar la victoria sobre el pecado, y Cristo quiere que se manifieste el verdadero amor, donde aceptamos el sacrificio de él como propiciación de nuestros pecados. Justificación, se me olvidaron las dos palabras. Estoy seguro que después el Señor me las va a recordar. Aquí es donde se encuentra la clave, ¿verdad? Aquí es donde se encuentra la clave. Es recibir el Espíritu de Cristo para ser herederos de la naturaleza divina y para poder recibir perdón de nuestros pecados. Quisiera que se me acordara, la tengo en la punta de la lengua, en la justificación impartida. Gracias, Señor. La justificación impartida y la justificación imputada. La impartida es la naturaleza de Cristo en nosotros. La imputada es la propiciación. Este es el tema, mis queridos. No es nada complicado. Bueno, es complicado para aquel que no tiene el Espíritu de Dios, porque las cosas del Evangelio son locuras para el mundo. Pero bueno, no se terminan las buenas nuevas del Evangelio. Miren lo que dice ahora el versículo 16. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. ¿Cómo es que nosotros hemos conocido y creído las palabras del Evangelio? Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó todo, entregó a su Hijo. Y sigue diciendo ahora, Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Si la misión de Dios al enviar a su Hijo es restaurar a la humanidad, y ahora nosotros estamos esperando recibir el Espíritu del Hijo, ¿acaso no recibimos la misma misión con la cual vino el Hijo originalmente a la tierra? Quiero decir, si el Hijo vino con la misión de restaurar a la humanidad, ¿acaso nosotros no también heredamos la misma misión? Es interesante porque, por ejemplo, si nosotros pensamos en lo que es el ejército y nosotros pensamos que vamos a analizar algo. En la Segunda Guerra Mundial, en el día D, un día muy grande en la historia, una de las batallas más grandes que se ha visto en la historia naval, en la historia de la Fuerza Aérea y en la historia de la Marina de los Estados Unidos. Miles y miles de soldados ahí siendo desplegados en las playas de Normandía. Las órdenes las entregan los generales a los coroneles. Los coroneles ahora están en divisiones y tienen capitanes, y los capitanes tienen
tenientes y los tenientes tienen sargentos. Y así nosotros vemos que hay una cadena perfecta de lo que es, en este caso, el orden militar para poder asegurar la cadena de órdenes, la cadena de autoridad. Entonces es interesante que el soldado mira a su sargento para buscar qué cosa, órdenes. ¿Qué hacemos? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Y qué? El sargento depende del teniente. El teniente es quien pone, en este caso, la estrategia a cumplirse, pero depende de la estrategia que entregue el capitán, y el capitán depende del coronel y el coronel depende del general. Al final de cuentas, todos los que están debajo de ese general heredan la misma misión, heredan la misma estrategia. El soldado raso, aunque no tiene autoridad para cambiar la estrategia, confía que lo que el sargento le está diciendo es el trabajo que tiene que hacerse. El sargento confía en su teniente y así sucesivamente. Así es como nosotros vemos que en la Segunda Guerra Mundial pasaron cosas extraordinarias, porque en la batalla de Normandía, muchos de estos líderes, sargentos, tenientes y hasta capitanes, murieron sin ni siquiera poder sobrevivir 30 minutos en la batalla. Eso era una carnicería pura. Balas por todas partes, explosiones, bombas, cohetes, de todo. Cañones desde los barcos, cañones desde tierra, morteros, granadas, explosiones, balas, de todo tipo, los tamaños. La gente moría en qué cosa, rápido. Si el soldado se quedaba frisado, esperando a que viniera otro capitán a decirle, oye, tienes que hacer esto, muere. Siempre en la guerra y en la batalla hay una ley que no puede cesar. Si te detienes, eres hombre muerto. No te detengas. Adelante. El soldado tiene que conocer bien cuál es el objetivo de su batalla, cuál es el objetivo de su pelotón. Porque aunque se muere el sargento, tiene que llegar al objetivo. Si no llega al objetivo, mueren más personas. De eso es lo que se trata el evangelio. Dios envía a su hijo, nuestro comandante en jefe, con una misión y una estrategia. Estrategia que tú puedas morar en ellos y que ellos puedan heredar nuestra naturaleza divina. Y al tú morir por ellos, que ellos puedan obtener propiciación por sus pecados. Cristo siempre estuvo en conexión y en comunicación con su iglesia, con los profetas, con los patriarcas, con sus mensajeros. Siempre les mostraba cuál era el próximo paso, cuál era el próximo mensaje, cuál era el próximo objetivo. Hasta que llega el punto que él mismo tuvo que pisar Normandía, tuvo que pisar la playa, tuvo que caminar en la playa, tuvo que pasar por el fuego cruzado, tuvo que atravesar el campo de batalla y tuvo que morir. Tuvo que morir. Pero la esperanza es que todo aquel que tiene a Cristo y por el cual Cristo mora en él, así como Cristo fue resucitado entre los muertos por nuestro Dios Padre, también éste vivirá. Porque el que tiene el Espíritu de Dios, éste vivirá, como dice, para vivir por él. Entonces, al Cristo ahora resucitar, le entrega la estrategia y el objetivo a sus discípulos. Por eso es que nosotros tenemos el Nuevo Testamento. Ahí está todo clarito, 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 cómo debemos de entenderlo, creerlo, vivirlo, expresarlo, predicarlo, enseñarlo, de todo. Ahí está todo. Pero ¿cuál es el mensaje principal, el objetivo principal? Yo vendré a vosotros, no os dejaré huérfanos. Juan 14, 18. Juan 14, 22 al 25. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos, y el Padre y yo vendremos y haremos morada en vosotros. ¿Por qué es importante que nosotros entendamos el tema del amor, la justificación por la fe, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, el Hijo de Dios, propiciación por nuestros pecados? Miren lo que dice el versículo 17. En esto ha perfeccionado el amor en nosotros. ¿Quién perfecciona el amor en nosotros? Dios. Para que tengamos confianza en el día del juicio. ¿Cómo esperas tú sobrevivir el día del juicio si Dios no perfecciona su amor en ti y tú no lo practicas con tu hermano? Ahora vas a entender Mateo 7, con la misma vara que tú mides serás medido. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no miras la viga que está en tu propio ojo? Y aquí es donde está lo interesante, porque miren lo que dice ahora. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. ¿Cómo?
así como Él es. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay qué cosa, temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Saben ustedes que muchas veces nosotros como hombres y mujeres pecamos porque tenemos temor y no tenemos amor? Si tuviéramos el valor y la valentía y el coraje que Dios nos manda en su palabra para nosotros tener, no caeríamos en pecado. Pero al tener temor en la vida, temor a no decir la verdad, temor a no expresar lo que hay que expresar, temor a no decirle al pecado por su nombre, temor al no pararnos firmes en obediencia a la palabra de Dios o a los 10 mandamientos, temor al no reconocer que estuve equivocado, temor a ser humillado, temor a ser rechazado, ahí es donde tú pecas. Por eso es que la cobardía, el sermón del sábado que estaba predicando el hermano Eugenio, es un tema importante. Por eso es que los cobardes no entran al reino de los cielos, porque el espíritu del Hijo no mora en ellos. No es de cobardes llegar hasta la cruz y ser crucificado en la forma en que fue Cristo Jesús. No es cobardes estar dispuestos a ser puestos en un horno de fuego como lo fueron los 3 jóvenes. No es de cobardes orar 3 veces al día y esperar que vengan a tu casa para que te lleven y te echen el foso de los leones como hizo Daniel. No es de cobardes decir como Sansón, que reconoció que había pecado y dijo: déjame morir pero con filisteos. Y su último aliento fue usado para cumplir la voluntad de Dios. No es de cobarde ser como Josué, que se fue a enfrentar contra una fortificación sin ningún instrumento de guerra, mas solamente la fe y la confianza en Dios. No es de cobardes levantar un cuchillo para sacrificar a tu hijo, porque Dios te lo ha pedido en sacrificio. No es de cobardes. No es de cobardes luchar contra el ángel de Jehová por salvar tu vida, como lo hizo Jacob. Y cuando descubrió que era el ángel de Jehová, se aferró y le dijo: hasta que tú no me bendigas, no te dejaré ir. No es de cobarde ser como Pablo, que cuando escuchó que tenía que dar testimonio en Roma, le dijeron: puede ser una trampa, no vayas, vas a morir. Pero para allá fue Pablo a presentar el tema en las cortes romanas. Este evangelio, este mensaje, no es de cobardes. Este mensaje no le pertenece a los cobardes. Y aquel que es cobarde, dice el mismo Cristo: si me negares frente a los hombres, yo te negaré frente a mi Padre. El legado que nosotros recibimos al recibir a Cristo en nosotros es un legado de valentía. Es un legado de aquellos que están dispuestos a hacer lo que nadie está dispuesto a hacer. Es un legado de disposición constante a la voluntad y la obra de Dios Padre. Por eso es que ahora nos dice el versículo 19: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ama también a su hermano. Y es interesante porque somos expertos. Una vez más, lo voy a volver a repetir solamente para explotarlo. Somos expertos en tomar a aquel hermano que quiere ser justo, que peca por un momento de debilidad o simplemente porque no supo cómo manejar la situación o la circunstancia. Somos muy rápidos para sacarle esto. Oh, tú eres pecador, tú no tienes amor, tú esto, la otra. Pero aquel que viene haciendo daño por tiempo, somos muy rápidos para tirarle la toalla. ¿Por qué somos nosotros tan imbalance? ¿Por qué no hay un balance? ¿Por qué no existe un balance en el pueblo de Dios? Si nosotros no entendemos lo que verdaderamente es amor, que por cierto, si aún dudas en qué es amor, aquí el capítulo te está hablando de entrega, devoción, sacrificio, valentía por las cosas que son correctas, por la verdad. Si tú no entiendes esto, no vas a poder avanzar mucho en la vida. Como te estaba explicando, la mayoría de las veces que nosotros pecamos es por temor. Quiero compartir estas palabras para terminar en esta noche. No voy a decir nombres porque no, mi intención no es hacer a nadie sentir pena ni sentirse mal. Pero ellos saben quiénes son. Y estas palabras van para todos.
Ha llegado el momento en la historia en la cual estamos viviendo hoy que muchos hombres y mujeres, por estar de parte de la verdad bíblica, como Martín Lutero, que por cierto, no es de cobardes ser un reformador. Hay hombres y mujeres que por estar de parte de la verdad, como tal se encuentra en las Sagradas Escrituras, han sido llevados frente a los líderes y su fe ha sido cuestionada. Y aunque han intentado a las buenas estos hermanos presentar lo que está en las Sagradas Escrituras, estos hombres no han entendido lo que está escrito en ellas. Y por lo tanto, terminan siendo votados, defraternizados, censurados, atacados, perseguidos, humillados. Lo puedes nombrar, todo lo que existe allá afuera. Esto sucede porque se está manifestando el Espíritu de Dios en ellos. Ellos se mantuvieron firmes porque ellos verdaderamente quieren amar a Dios. Y la valentía es suplida por Dios para que puedan entonces pararse, así como lo hizo Lutero frente a los papistas y los cardenales, así como lo hizo John Wycliffe antes de Lutero por traducir la Biblia, así como lo hizo Zwinglio cuando empezó a predicar la justificación por la fe, así como lo hizo todos los reformadores que se pararon en contra de las tradiciones de los hombres, de las filosofías de los hombres y de la ciencia por predicar así un escrito está. No es de cobardes, queridos hermanos, este evangelio. No es de cobardes el mensaje de 1888. Cristo nosotros es la esperanza. Este, si acaso, aparentemente es un tema muy bonito y muy bello porque es profundo, pero también es el tema más difícil que se le ha presentado a la humanidad. ¿Saben por qué? Porque este es el tema que contrae la persecución. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos, y mi Padre y yo vendremos y haremos morada en vosotros. ¿Y cuál fue la guerra de Satanás en Apocalipsis 12? Y descendió con gran ira y fue contra, no contra la mujer, sino contra el remanente de ella. ¿Y qué es lo que tiene el remanente de ella? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el espíritu de la profecía, el testimonio de Jesús. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos, y yo y el Padre vendremos y haremos morada en vosotros. Juan 16, ¿qué dice Juan 16:3? Y llegará el momento verdaderamente que los echarán de las sinagogas y pensarán que rinden culto a Jehová matándolos porque no me conocen ni a mí. Esta es la razón por la cual viene la persecución por este tema. Por esto es que la iglesia entró en apostasía en 1888. Por eso es que Cristo no pudo completar la obra en el tiempo de los pioneros. Por eso es que la iglesia está en la forma en que está hoy. Tienes que dejar que se manifieste el espíritu del Hijo de Dios que Dios envía para que puedas ser entonces tu heredero de la naturaleza divina y puedas tú entonces verdaderamente encontrar propiciación para tus pecados. Mientras esto está sucediendo, tú vas a ser transformado, recibirás el amor de Dios, porque el amor es de Dios y Dios es amor, lo vas a recibir, va a ser perfeccionado en ti y en vez de mirar a tu hermano para pisotearlo, lo vas a mirar para restaurar. Pero recuerden, seamos justos. Seamos justos con aquel que verdaderamente quiera abandonar el pecado y oremos por aquellos que no hacen ningún intento en sus vidas por persistir en la vida de mal y de pecado. Este es el tema que los valientes tienen que decidir y escoger. Tenemos que ser máquinas perfectas de amor. Mientras más golpe nosotros recibamos, mientras más piedras nosotros recibamos, más amor tiene que fluir desde nosotros. No porque en nosotros está el amor. Recuerda, el amor es de Dios y eso es un don de Dios. Él es quien te lo da. Por eso es que cada vez que tú seas perseguido, recuérdate, esta es la guerra de Satanás contra el remanente que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, que es el espíritu de la profecía. Y esto sucede porque si me amáis, guardaréis mis mandamientos, y entonces el Padre y yo vendremos y haremos morada en vosotros. Esta es la guerra. No permitas que Satanás te robe de esta bendición. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Hermanos, espero que este estudio haya sido de bendición, una continuación de que estábamos teniendo
hace unos miércoles atrás. Seguimos avanzando en esta verdad de la justificación por la fe, seguimos avanzando en este evangelio, seguimos avanzando en los mandamientos de Dios, que es el carácter de Dios. Nunca dejen de perseverar en la palabra, nunca dejen de perseverar, aunque los voten, les hagan lo que les hagan, ustedes son campeones. En el cielo son campeones de la fe. Y eso es un título que a mucha honra y con mucho sentido de responsabilidad nosotros debiéramos de buscar. Dice la hermana White que los 144,000 debiéramos de intentar con todas nuestras fuerzas alcanzar y llegar a ser parte de este número. Así que tienes una misión, tienes la estrategia, has recibido tus órdenes, adelante y conquista ese campo de batalla, esa Normandía, esa playa que es el mundo y el pecado. ¿A través de quién? Cristo en nosotros. Vamos a orar. Oremos. Amante Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Padre. Gracias por todas las bendiciones que tú nos das y al poder entender claramente que tú quieres enviar el Espíritu de tu Hijo para que more en nosotros y que podamos nosotros ser transformados a tu imagen y abandonar el pecado. Padre, danos de tu Espíritu. Pedimos ser transformados y de alguna forma pedimos poder recibir valentía, poder, luz para poder avanzar en las Sagradas Escrituras, en el camino que tú has dejado para nosotros. Lámpara es a nuestros pies tu palabra, Padre. Pedimos que sea de gran bendición este mensaje para aquellos que lo escuchan, sean o no sean adventistas del séptimo día. Queremos que este mensaje alumbre toda la tierra tal como se encuentra en Apocalipsis 18. Pedimos, Padre, que si es tu voluntad, que tú permitas que nosotros seamos parte de esos instrumentos que tú tienes preparados para esa hora. Te pido que seas con las familias que se han parado con toda valentía para defender la verdad bíblica y que verdaderamente te aman y quieren que tú y tu Hijo moren en ellos, Padre. Protégelos, envía tus santos ángeles y que ellos puedan sentir tu presencia. Sé con cada uno de nosotros, perdona nuestros pecados, ayúdanos a poder serte fiel y que podamos nosotros ser herederos de tu naturaleza divina y al mismo tiempo poder heredar esa victoria de Cristo Jesús. Te estamos pidiendo estas cosas no porque hay méritos en nosotros, sino por los méritos de aquel que vino y murió por nuestros pecados, fue resucitado por ti y ha prometido regresar. Oramos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén.